Buen día, jóvenes. Buen día, Inge. Ingeniero. Buen día. Bueno, vamos a avanzar entonces lo que es el principio de Arquímedes. ¿Bien? ¿Ya? Entonces, fíjense en que dice el principio de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido parcial o totalmente en un líquido recibe una fuerza vertical de abajo hacia arriba denominado empuje. ¿Ya? Todo cuerpo entonces que ingresa a un líquido recibe un empuje. Dice que el valor del empuje, de la fuerza de empuje que ejerce el líquido sobre el objeto, es igual al peso del líquido desalojado por el objeto, dice. ¿Ya? Entonces, a eso se llama empuje, ¿ya? Debido a que un cuerpo se sumerge a un líquido, ¿no es cierto? El líquido ejerce un empuje sobre el cuerpo y el valor de ese empuje es igual, dice, al valor del peso del líquido desalojado por el objeto. Ese es el valor del empuje. Vamos a ver un ejemplo aquí con un laboratorio virtual para ver ese empuje. Fíjense aquí, tengo un líquido. ¿Cuánto me marca? Fíjense en cuánto me marca el líquido de agua. Aquí me puede decir cuánto me está marcando. 100 litros. 100 litros. Miren, ¿qué va a pasar cuando pongo esto? Fíjense, ¿qué creen que va a pasar con el agua? O con el nivel Te va a subir un poco. Ya va a subir. Miren, fíjense, esta es madera de 2 kilos, miren. ¿No es cierto? Entonces, ¿a cuánto subió? ¿A cuánto subió? 102 litros. Muy bien, 102 litros, ¿no es cierto? 100 litros. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? El agua está ejerciendo un empuje hacia arriba sobre la madera, ¿ya? El empuje es igual a 2 kilogramos. ¿Por qué? Porque ha desalojado 2 kilogramos, ¿no es cierto? Ha dejado 2 kilogramos y obviamente por eso que está flotando la madera. Entonces el empuje es igual a 2 kilogramos en este ejemplo de aquí. ¿Por qué? Porque estaba en 100 y ha desalojado 102 kilogramos, ¿ya? Ahora este tiene 13 kilogramos. ¿Qué creen que va a pasar? A ver, fíjense, miren. No pudo, el empuje no es suficiente, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, ese es el empuje. El empuje, la fuerza del empuje es igual al líquido desalojado. Aquí está ejerciendo el mismo empuje, pero no es suficiente para este caso de aquí. ¿Ya? Vamos a ver otro. Por ejemplo, está a 100 litros, ¿no es cierto? Aquí está 5 kilogramos, fíjense, mire. ¿Qué va a pasar entonces cuando yo lo sumerjo? Fíjense, mire. ¿No? 5 litros de agua ha subido, por lo tanto, el empuje es 5 kilogramos. Pero ¿qué pasa si pongo esto encima? Miren. ¿Qué pasó? Fíjense, ¿cuántos litros desalojó con el peso de arriba? 10 litros, ¿no es cierto? Entonces, esos 10 litros, ¿por qué está flotando? Porque el agua ejerce la fuerza de esos 10 litros, ¿no? Entonces el empuje es igual a 10 kilogramos. Esa es la fuerza que está ejerciendo el agua hacia arriba. ¿Por qué? Porque ese es el tanto que ha desalojado de agua y por eso está flotando ahí, ¿sí o no? Pregunta entonces sobre empuje. Pregunta sobre empuje. ¿El empuje ahí va a ser siempre igual a los pesos de los objetos? ¿Cuál? ¿Cómo? O sea, en este caso los dos objetos pesan 10 kilogramos juntos y eso siempre va a ser el empuje, el peso de los objetos que tengamos, o no siempre, coincidió ahorita. Sí, es eso, porque si fuera, por decir, si fuera 11, ¿qué pasaría si fuera 11 o 12 el empuje? ¿Qué pasaría? Aquí me puede decir, ¿qué pasaría? Subiría los litros a 102. Se supone que el agua haría esto, ¿no? Y no hace eso, ¿no? Se da cuenta, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿No? Sí, listo, ¿No? Entonces, gracias. ¿alguna otra consulta? Pero si yo le coloco más peso, miren qué pasa, ¿no? O sea, el agua sigue ejerciendo un empuje, pero obviamente
ya no va a ser suficiente para sostenerlo el peso. ¿Ya? ¿Qué otra pregunta tienen, jóvenes, sobre el empuje? Esto, por ejemplo, pesa 2 kilos, ¿no? Pero, obviamente, desaloja, su volumen es muy grande, ¿no? Miren, a ver, vamos a poner aquí cuánto, ¿no? Ese, por ejemplo, de 10 kilos no puede sostenerlo, ¿no? Porque es mucho peso. Este azul, vamos a ver. Ese azul sí. ¿Por qué? Porque el azul pesaba medio kilo. ¿Esto cuánto pesa esto? Uy, ese 20 kilos es mucho, ¿no? ¿No? A ver, vamos a ver esto. Este igual es muy pesado. A ver, este cuánto pesa. Vamos a ver este cuánto pesa. Uno de 5 kilos pesa eso, ¿no? 5 kilos. Y digamos, es como se dice, un poco pesado. ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre empuje? ¿Preguntas, jóvenes, sobre empuje? Bueno, sigamos entonces con empuje. Ya en el laboratorio, obviamente, es más fácil comprender, ¿no? Aunque sea laboratorio virtual, ¿no es cierto? Es más fácil comprender. Ya, entonces el empuje que ejerce el líquido es igual al peso del líquido desalojado, ¿no? El peso del líquido desalojado es esto de aquí, ¿no? Porque estaba inicialmente aquí y lo ha hecho subir hasta ahí. Entonces eso es el peso del líquido desalojado, ¿ya? ¿No? ¿Ya? Bueno, el peso del líquido desalojado, fíjense, es igual al peso específico del líquido multiplicado por el volumen del líquido desalojado, ¿ya? O también el peso del líquido desalojado es igual al peso específico del líquido multiplicado por el volumen sumergido del cuerpo. Reemplazando uno en dos, voy a tener que el empuje es igual a estas dos formulitas. Bueno, más que el desarrollo, me interesa que sepan estas dos formulitas, pero estas dos de aquí. ¿Ya? Entonces dice, el empuje es igual al peso específico del líquido por el volumen del líquido desalojado. El volumen del líquido desalojado, ya les dije cuál es, ¿no? Es, el volumen del líquido desalojado es esto de aquí, tanto, miren, ¿no? O el empuje también es igual al peso específico del líquido por el volumen del cuerpo, ¿no? Es lógico eso porque si, por decir, esto pesa 1 litro, vamos a suponer que el volumen es 1 litro, va a hacer subir 1 litro. Y el volumen del cuerpo sumergido es igual a 1 litro, que es lo mismo, ¿no? Bueno, con un ejemplo se va a aclarar estas dos formulitas. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, Inge. Muy bien, entonces, el líquido desalojado ya sabemos qué es, ¿no es cierto? Por ejemplo, esto es 300 centímetros cúbicos, tiene este bloque de aquí. Esto tiene 300 centímetros de volumen, centímetros cúbicos, todo esto de aquí, ¿ya? Si lo meto al agua, el agua va a subir en 300 centímetros cúbicos. Entonces, esto de aquí es volumen de líquido desalojado. Si está sumergido todo, obviamente, no va a ser ¿no? En este caso, fíjense, este tiene 500 centímetros cúbicos, pero obviamente no se ha introducido todo el agua, ¿no? O sea, solamente, fíjense, está 300 está dentro del agua y 200 está fuera. Entonces, el volumen de líquido desalojado son solo los 300. ¿Ya? Eso es pregunta. Entonces, vamos a un ejercicio para entender mejor. Ya, ahora vamos a ver lo que es flotación. ¿Qué entienden por flotación ustedes? ¿A qué se llama flotación en un líquido, jóvenes? Cuando no se va al fondo, ¿no es cierto? Esa es flotación. Pero en física, fíjense, se dice que un cuerpo está en flotación cuando el empuje que ejerce el líquido sobre el objeto es mayor o igual al peso del cuerpo. ¿Ya? Entonces, hay flotación cuando el empuje, ¿no es cierto?, es mayor o igual al peso del cuerpo. Entonces hay flotación, ¿no? Entonces, analizando aquí, fíjense, tengo el peso del cuerpo y si el empuje
es mayor al peso del cuerpo o mayor o igual, inclusive hay lo que se llama flotación, ¿ya? Entonces, tenemos un ejemplo, fíjense, dice, un barco tiene sumergido un volumen de 1000 metros cúbicos y el peso del barco es de 10 toneladas. ¿Cuánto es el empuje que ejerce el agua sobre el barco? Fíjense, ¿no? ¿Ya? Y la pregunta B es si el barco va a flotar o no. Entonces, fíjense, yo tengo 1000 metros cúbicos. 1000 metros cúbicos del barco están sumergidos bajo el agua y el peso del barco es 10 toneladas. La pregunta es cuánto es el empuje que ejerce el agua sobre el barco. Entonces, tengo que ver este principio de flotación, ¿no es cierto? El peso es 10 toneladas. 10 toneladas es 10.000 kilogramos, ¿no? El barco pesa 10.000 kilogramos. El empuje es, ¿no es cierto? ¿Cómo se calcula el empuje? ¿Se acuerdan a qué es igual el empuje? El empuje del agua sobre el barco, ¿a qué es igual? El empuje es igual al peso específico del líquido por el volumen del líquido desalojado. ¿Cuánto es el volumen que ha ocupado el barco dentro del agua? Aquí dice, ¿no? ¿Cuánto es? Es 1000 metros cúbicos, ¿sí o no? ¿No? Es 1000 metros cúbicos. Entonces, el empuje va a ser igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico, que es el peso específico del líquido, y el volumen que el barco desalojó es 1000. Entonces, 1000 por 1000, ¿cuánto es? El empuje es de 100.000, pero 1000 por 1000 es 1.000.000. O sea, el empuje es de 1.000.000 de kilogramos fuerza que ejerce el agua sobre el barco. La pregunta es, ¿va a flotar o no? ¿Qué dicen? ¿Va a haber flotación o no? Jóvenes. Sí, va a haber. Va a haber, ¿no? Porque el empuje es mucho mayor. El empuje es mucho mayor que el peso del barco, ¿no? Entonces el empuje es mayor al peso del cuerpo, por lo tanto hay flotación, digamos. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, ¿Está Inge. claro qué es flotación? Sí. Bueno, entonces eso es lo que es flotación. Ya con eso estamos terminando lo que es el tema número 4. Ahora vamos a empezar lo que es el tema número 5, perdón, a ver, tema 5 sería, ¿no? El tema 4, tema 5, que es hidrodinámica. Ya, este tema es más sencillo, ya, es mucho más sencillo que el tema número 4, que es hidrodinámica. Entonces, ¿qué es la hidrodinámica? Fíjense, la hidrodinámica estudia los líquidos en movimiento. Recuerden que la hidrostática estudiaba los líquidos en estado de reposo, ¿no? Ahora vamos a ver el estudio de los líquidos en movimiento. Eso es lo que se conoce como hidrodinámica. Ya ven aquí en la gráfica, vemos cómo un líquido se está moviendo por una canalización o un ducto, ¿no es cierto? Entonces eso es hidrodinámica, es el movimiento de los líquidos. Caudal, ¿qué es? ¿A qué se llama caudal o gasto? También tal vez en otras materias el caudal lo conocen como, también se conoce como gasto. ¿Ya? ¿A qué se llama caudal entonces? Fíjense, ya el caudal se define como la cantidad de volumen de líquido que pasa por un cierto tiempo. A eso se llama caudal. Fíjense aquí, el caudal, ¿no es cierto? Es la cantidad de volumen de líquido que pasa en un cierto tiempo. Ese es el caudal. Entonces, el caudal es volumen de líquido que pasa por unidad de tiempo. ¿Ya? El caudal es volumen sobre tiempo. V es velocidad del líquido. T es tiempo y Q es caudal. Eso entonces es el caudal, es velocidad sobre
velocidad sobre tiempo. ¿Ya? Bueno, entonces ya sabemos qué es el caudal, ¿no es cierto? ¿En qué se mide el caudal entonces? Fíjense, ya el volumen en el sistema internacional se mide en metros cúbicos, el tiempo en segundos, puede medirse en metros cúbicos segundo, puede medirse en litros sobre segundo, y recordando que un metro cúbico tiene 1000 litros, ¿no es cierto? Entonces esas son las dos unidades más utilizadas para medir el caudal, en metros cúbicos segundo o litros sobre segundo. Ese se llama el caudal. Entonces, fíjense en un ejemplo para que sepan qué es un caudal. Dice, por un grifo sale agua y llena un balde de 9 litros en 27 segundos. Calcular cuál es el caudal de ese grifo. Fíjense, tengo un grifo y tengo un balde, ¿no es cierto? El balde es de 9 litros. El tiempo es de 27 segundos en llenar, ¿no es cierto? En llenar este balde. Entonces, según la fórmula, ¿cómo se calcula el caudal? Aquí dice, ¿no? ¿Cómo se calcula, jóvenes, el caudal? El volumen del líquido sobre tiempo. Entonces, el volumen de líquido sobre el tiempo. El caudal es volumen, que son, ¿cuántos litros son el volumen? 9 litros. El tiempo es 27 segundos. Por lo tanto, el caudal del grifo es 0,33. Eso me indica el caudal. ¿Qué quiere decir este caudal? Que cada segundo está saliendo por el grifo, ¿cuántos litros? 0,33 litros por segundo. Muy bien. O sea, eso me indica el caudal, que en cada segundo por este grifo está saliendo 0,33 litros de agua. Ese es el caudal. ¿Ya? A eso se llama caudal. Es un dato importante, ¿no? Porque, por ejemplo, si el caudal fuera 1 litro sobre segundo, ¿qué quiere decir eso? Que en cada segundo, ¿cuántos litros de agua está saliendo? 1 litro. Es 1 litro. Por ejemplo, si el caudal de un grifo es 1 litro sobre segundo, ¿cuántos segundos voy a tardar yo en llenar un turril de 200 litros, por ejemplo? Si fuera así ese caudal de 1 litro sobre segundo. ¿Cuántos segundos voy a tardar en llenar? 200 segundos. ¿Cuánto? 200 segundos. Eso, para eso sirve el caudal, ¿ve? Para eso es ese dato importante del 3 caudal. minutos y medio. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Muy bien, entonces para eso sirve el caudal, o sea, así es como se determina el caudal de un grifo. Ustedes quieren saber cuánto es el caudal de su grifo, entonces agarran un balde con volumen conocido, ¿no? De 9, 10 litros, lo que sea, y calculan el tiempo que tarda en llenar ese balde y ahí van a intentar saber el caudal, ¿ya? Y con eso pueden hacer otro tipo de cálculo. Entonces el caudal es 0,33 litros sobre segundo, ¿ya? De este grifo de aquí, ¿ya? Sigamos entonces. Aquí un ejemplo que dice, con el mismo grifo y el mismo caudal, dice calcular cuánto tiempo se va a tardar en llenar el turril de 200 litros. ¿Ya? Entonces, fíjense, yo tengo el turril de 200 litros, ¿ya? Y el grifo es el mismo, ¿no? El grifo es de 0,33 litros segundo. Entonces, ahora me pide cuál es el tiempo que va a tardar en llenar el litro. Entonces, ¿cómo calculo yo el tiempo? Recuerden que el caudal es igual a volumen sobre tiempo. ¿Qué despejo de aquí? Tiempo Tiempo. Muy bien. Entonces, el tiempo va a ser igual a ¿qué? Fíjense. o volumen Caudal sobre caudal. Entonces, el volumen del turril son 200 litros. El caudal del grifo son 0,33. Entonces, ¿cuántos segundos va a tardar, fíjense, en llenar un turril? ¿Cuánto tarda, jóvenes? 10 minutos. Eso, 606 606. segundos, que son 10 minutos. ¿Ya? Así es como se calcula el caudal, jóvenes. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Sobre caudal? Bueno,
Ya sabemos entonces qué es el caudal, ¿no? O sea, bueno, vamos a otro ejemplo entonces. Vamos ahora a lo que es la ecuación de continuidad, ¿ya? En la ecuación de continuidad, fíjense, ¿no es cierto? Indica que el caudal que entra por una cañería es igual al caudal que sale por la otra cañería, ¿ya? Eso es la ecuación de continuidad. Entonces dice que, fíjense, indica que el caudal que entra es igual al caudal. Eso es lógico, ¿no? Si entran por aquí 10 litros, por aquí tienen que salir 10 litros, ¿no? No se va a acumular aquí en el centro. Eso es lógico, ¿no? Que lo que dice la definición, que el caudal que entra es igual al caudal que sale, ¿ya? Entonces, caudal que entra es igual al caudal que sale. ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre la definición de ecuación de continuidad? Entonces, matemáticamente, fíjense, aquí tengo una entrada y una salida, ¿no? Caudal que entra, caudal que sale. Pero fíjense, aquí tengo diferentes. Si la cañería fuera el mismo grosor, el agua entraría con la misma velocidad y saldría con la misma velocidad. Pero ¿qué pasa si la cañería, por ejemplo, yo le hago más pequeña? ¿Qué va a pasar con la velocidad del agua? ¿Va a ser igual o va a aumentar si disminuyo yo el área de salida? Va a ser menos la velocidad. Ya va a ser menor, ¿no es cierto? Sí, mayor, pero fíjense, ¿no es cierto? Va a ser mayor. Fíjense, entonces, el caudal que entra se define como área 1, área de entrada por velocidad 1. Y el caudal de salida se define como área 2 por velocidad 2. Reemplazando, voy a tener que área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2, ¿no? Entonces, esto es la ecuación de continuidad. Caudal que entra, caudal que sale, o área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2, porque el caudal es área por velocidad, ¿no? Q1 es caudal de entrada, Q2 caudal de salida, área 1 es área del ducto de entrada, área A2 es área del ducto de salida, B1 es velocidad del líquido de entrada y B2 velocidad del líquido de salida. Por ejemplo, aquí hay un caso típico de aplicación de ecuación de continuidad. Fíjense, miren, ya. Entonces, yo tengo una manguera, ¿no es cierto? Y quiero que el agua de salida aumente. ¿Cómo puedo hacer para que la velocidad del agua de salida aumente y llegue más lejos? ¿Qué se hace, jóvenes, para que llegue más lejos, ya que estamos en carnaval ahora? ¿Ah? Se tapa el piquito para que salga con más velocidad. Eso, Cierra un poco la entrada. al tapar el pico, ¿no es cierto? Estamos variando el área de salida. ¿Estamos aumentando o estamos disminuyendo al tapar el pico, joven? ¿Estamos aumentando o estamos disminuyendo, jóvenes? Se disminuye. Aumentando. Aumentando. No, si estamos tapando con el dedo, estamos disminuyendo el área de salida, ¿no? Disminuyendo. Aumentando. Sí. Y aumentando la velocidad. Eso, sí, eso. La velocidad va a aumentar, ¿no? Ustedes lo han visto porque aplican ese principio, por ejemplo, cuando alguna vez han regado el pasto, ¿no? Sí. Jóvenes, ustedes lo que hacen es disminuyen el área de salida, ¿no es cierto? Disminuyen el área de salida y ¿qué pasa aquí? Si yo pongo mi dedo aquí, ¿qué va a pasar con la velocidad? Va a aumentar la velocidad de salida, ¿no es cierto? Ya, entonces eso se utiliza, ¿no es cierto? Por ejemplo, para cuando estoy regando el césped y quiero que obviamente me llegue a mayor distancia, lo que hago es eso, ¿sí o no? ¿No? Cuando rego el césped, lo que hago es tapar con el dedo y obviamente va a llegar a mayor distancia, ¿sí o no? Por ejemplo, si están con una manguera y quieren mojar a alguien que está lejos, ¿qué tienen que hacer entonces, jóvenes? Jóvenes. Si quieren mojar a alguien con una manguera de tal forma que llegue a mayor distancia el agua. Tapar el hueco de la salida de la manguera. Exactamente, tapar el hueco de la salida, ¿no es cierto? Entonces ya eso es ecuación de continuidad. Ya al disminuir el área, aumentamos la velocidad y viceversa, ¿no? Y viceversa. Ya. Bueno, vamos a ver un ejemplo, entonces, un ejemplo de, dice, calcular la velocidad del líquido en el punto 2
y calcular el caudal de agua que está circulando por este caño de aquí. Miren, aquí tengo el caño que es, tiene dos secciones, ¿no? La velocidad de entrada es 4 metros sobre segundo. La velocidad de salida no lo sé. El área 1 es 10 centímetros, el área 2 es 6, ¿no? Es mucho menor. Entonces me pide calcular la velocidad, ¿no es cierto?, del líquido en el punto 2, ¿no es cierto? ¿Cómo calcularía entonces en este ejercicio la velocidad en el punto 2? ¿Qué aplicaría? Jóvenes. Jóvenes, ¿qué aplicaría? La fórmula de área de entrada por volumen de Es, entrada es igual a área de salida por volumen de salida y se despeja volumen de salida. ecuación de continuidad se llama, ¿no es cierto? Es área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Aquí que despejamos aquí igual a la incógnita aquí, jóvenes. Velocidad 2. La velocidad 2. Entonces la velocidad 2 va a ser igual a ¿qué? Área 1 sobre área 2 por velocidad 1, ¿no es cierto? Eso me sale, fíjense, despejando B2. El área 2 paso a dividirlo y tengo esta ecuación. Tengo todos los valores, tengo. Entonces, ¿cuánto sale reemplazando? Área 1 es 10, área 2 es 6, la velocidad de entrada es B1, 4 metros sobre segundo. ¿A cuánto se eleva entonces la velocidad de salida? 6.6. 6.8 me sale, pero podemos recalcularlo. A ver, vamos a ver aquí. Ve mi calculadora, aquí está mi calculadora, es 10 dividido 6 por 4. 6.7, ya, 6.7 en realidad, ¿no? Ya. 6.7, este lo voy a corregir. Redondeado 6,7. ¿No? Eso es el inciso A. Entonces, la velocidad está saliendo con una velocidad de 6.7 metros sobre segundo. Esa es la velocidad con la que está saliendo el agua por el punto número 2. ¿Ya? ¿Cómo calculo el caudal? ¿Se acuerdan que era igual el caudal? O sea, ¿cuántos litros de agua está circulando en cada segundo? ¿Cómo se calcula el caudal? La ecuación de continuidad, ¿no es cierto? El caudal es igual a área por velocidad. El caudal 1 es igual al caudal 2, no hay problema eso, porque caudal de entrada es igual al caudal de salida, ¿no? Entonces, el área 1, ¿cuánto es? El área 1 es 10 centímetros al cuadrado. Eso convertido a metros, aquí lo voy a hacer la conversión. El área es 10 centímetros al cuadrado. Para convertir a metros al cuadrado se hace, ¿no? 1 metro al cuadrado que tiene 100 centímetros al cuadrado. Y eso me va a dar, ¿cuánto me da este valor? Fíjense. ¿Cuánto me da ese valor, jóvenes? Es 10 dividido entre 100 al cuadrado, ¿no? 0.1. Eso, 0,1 es 0,01, que es igual a 10 a la menos 3, ¿no? 10 a la menos 3 metros cúbicos, ¿no? ¿Ya? 10 a la menos 3 metros cúbicos, ¿no? Aquí lo voy a cambiar. O perdón, no es metros cúbicos, ¿no? Área es, ¿no? Es metros cuadrados, perdón, ¿no? Es metros cuadrados el área, ¿no? ¿Ya? Entonces, no sé si tiene una pregunta sobre el cálculo del caudal. Área por velocidad. El área es 10 a la menos 3 o 0,01. Da lo mismo, ¿no? 0,01 metros cuadrados y la velocidad es 4 metros sobre segundo. Entonces aquí metros cúbicos me va a dar, a ver, ¿cuánto sale eso? 10 a la menos 3 por 4. Siempre hacemos notación científica, Inga. ¿Cómo, perdón? Siempre hacemos con notación científica.
O sea, lo No, pasamos no, a... porque fíjense, aquí voy a hacer sin notación, miren, aquí voy a hacer, sería 0, si puede, si quiere hágalo así, sale lo mismo, ¿no? 001 me dijeron, ¿no es cierto? 001, a ver, háganlo así. Metros cuadrados por 4 metros sobre 0.04. segundo. Le va a salir lo mismo, ¿no? A ver, puede hacerlo de esa forma y el resultado le va a Exacto. salir el mismo. Fíjense. ¿Cuánto sale, jóvenes? 0.04. Ya, 0,04, ¿no es cierto? ¿Sí, no? Entonces, 0,04 o 4 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. ¿No? Esto me sale, miren. ¿Ya? Convirtiendo esto a litros, recuerden que un litro, ¿cuánto tiene? O sea, un metro cúbico tiene 1000 litros. ¿No? ¿Y cuánto va a salir? ¿Cuánto sale, jóvenes? $40. 40. ¿Seguro? 4 litros. 4 sale, es por 1000, eso. Entonces el caudal es 4 litros. ¿Sí? Ese es el caudal que está circulando, 4 litros en cada segundo de tiempo. ¿Sí? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, eso entonces es la ecuación de continuidad, ¿ya? Y voy a ver aquí qué tanto más vamos a avanzar para fijar de una vez fecha de examen. No quiero complicarles, quiero que sepan lo más fundamental. Déjenme ver un minuto y después lo comparto la pantalla, ya para ver esto de el examen del tercer parcial sería, ¿no? Ya, vamos a hacer lo siguiente ya, ¿no? Obviamente que aquí hay más avance, pero esto es un poquito más complicado, ¿no? Este tema, por si acaso, hasta aquí va a ser el examen, ¿les parece o no? Hasta lo que es ecuación de continuidad. Voy a ser un poco flexible para que puedan reponerse los que están, voy a compartir mi pantalla. Ya. Fíjense, entonces, hasta ahí va a ser el examen del tercer parcial. Esto lo vamos a dejar pasar para que no sea mucho. Es un poquito más complicado, pero está ahí. Entonces, anótense hasta ecuación de continuidad del examen, jóvenes. ¿Ya? ¿Les parece así? Sí, está bien. Sí, gracias. Entonces, si no aprovechan este examen, que es el más corto y más sencillo, ya no es problema mío ya. Entonces, y vamos a dar un buen tiempo para que lo dé el examen del tercer parcial. Entonces, ¿cuándo quieren dar el examen del tercer parcial? Fíjense, estamos ahora jueves. Miren, estamos jueves, ¿ya? El próximo jueves. A ver, miren, el sábado empieza carnavales, ¿no? Y justo estamos con hidrostática, hidrodinámica, está bienísimo, le va a hacer acordar más todavía de eso, ¿no es cierto? Dos temas. El lunes es carnaval, martes de chaya, como se llama, es carnaval. El miércoles no sé cómo va a estar su cabecita. El jueves tenemos viernes. ¿Cuándo quieren? A ver, miren. ¿Jueves o viernes? El viernes. El viernes hay paro cívico. Viernes. Que había Viernes. paro cívico el viernes.
así que jueves mejor. El viernes es paro El cívico. jueves. Ya, El entonces, jueves. el jueves, jueves, anótense. Miren, estamos jueves, tienen una semana para estudiar estos temas cortos y solamente, anótense, es hasta ecuación de continuidad nada más el examen. ¿Ya? Jóvenes, entonces, estamos acabando ya el avance de la materia, ¿no? O sea, no hemos avanzado, como se dice, así al detalle. Yo he considerado lo que es más importante porque en un curso de verano me he dado cuenta de que es poco el tiempo, digamos, ¿no? O sea, no es tan correcto porque si acabamos ahora de decir mañana examen porque es verano, o sea, es muy poco el tiempo que tienen para estudiar en un verano y obviamente por eso estamos disminuyendo, ¿no? Disminuyendo, como se dice, algunos subtítulos que no son muy importantes. Entonces, hasta aquí es el examen, por si acaso, jóvenes, ecuación de continuidad. Anótense en su agenda, ya no se vayan a olvidar en el carnaval, tal vez se olvidan, y el día, entonces el paro es el 3, sería el 4 es el paro, entonces el 3 es el examen del tercer parcial. No es final, no es tercer parcial, ¿no? O sea, la materia está compuesto por 3 exámenes, ¿no? ¿Ya? No sé si tiene alguna otra duda. Para el práctico, Inge, ¿cómo sabemos? O sea, nos explicó ahorita al principio de Arquímedes, o sea, haremos esa parte y los otros ejercicios. Hasta ahí yo voy a revisar, ¿no? Si puedo hacer más, bienísimo, ¿no? Pero digamos, hasta ahí voy a revisar yo el práctico. ¿No? Disculpe, Inge, no habrá examen final, ¿no? ¿Verdad? Sí, de todos los temas. No, son 3 exámenes y la nota es 30, 30, 30, 10 es, ¿de qué era 10? Dijo que era 30, 30, 30, De los el último prácticos. 40, y ya si El final aparte dijo que de los era prácticos, 40. nota extra. Ya, a ver, vamos a ver aquí dijimos, ¿no es cierto? De evaluación. Ya, 30, 30, tercer parcial, ya, 40 estamos dando ya, trabajos prácticos y texto 10, ¿no? Entonces, es la nota extra, como se dice. ¿Qué otro? ¿Y será que ya tienen nuestras notas del anterior examen, el que vimos ayer? ¿O aún no? Sí, sí, hasta mañana lo voy a tener, es que son hartos, jóvenes, son 100 exámenes y son 2 grupos, ¿recuerdan? ¿No? Son 2 exámenes. Y Ya. una consulta. A ver, una consulta, de estos 10 puntos, esto que estoy marcando, ¿todos se anotaron y firmaron, no? Con la señora que les dio el texto, ¿o no? Sí. Todos los que adquirieron, obviamente. Sí. Entonces, Sí. yo lo tengo esa lista y ahí tiene ya puntos. Gracias por colaborar. Y bueno, solamente nos falta el tercer parcial que vale más puntos y ya saco la nota final. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Ya que queda tiempo, podemos ver el práctico, qué números del práctico van a entrar y cuáles no, para que no estemos preguntando después en el grupo. Ya está bien. A ver, aquí está el práctico. Bueno, esto sí entra, ¿no es cierto? Esta parte, presión hidrostática, sí. Arquímedes hicimos, ¿no es cierto? Esto es hidrodinámica, ecuación de continuidad. Esto no entraría, miren, esto que aquí es voy a marcar de aquí que está de amarillo para adelante, no entra el examen. ¿No? ¿Ven aquí? ¿No? ¿Y al práctico tampoco entra, Inge? Tampoco yo, ¿no? Pero si pueden hacerlo, no me molesta a mí. ¿No? Todo hasta ahí entonces entraría, ¿no? Sí. ¿Qué otra duda más tienen, jóvenes? Una consulta, Inge, del tema 4 quedó en el subtítulo. Leyes de flotación ya no entra. Leyes de examen? flotación es Arquímedes, ¿no? Esto mismo, ¿no se acuerdan? ¿Dónde dice leyes de flotación? A ver, muéstreme. No, en el texto para el examen. En el texto. A ver, vamos a ver aquí el texto. Porque solo avanzó hasta la página 77. Sí, ahorita vamos a ver, espérese. Es hasta ecuación de continuidad. Espéreme un minuto. Que es hasta la página 85. Sí, ahorita voy a ver aquí. Ven, que tengo hartos archivos. Y bueno, a ver, ¿ven el texto o no ven el texto de la parte hidrodinámica? Primer parcial, segundo parcial, tercer parcial.
Ejercicios. Física, esto es ya, ¿no? Temas 5 y 6. Ya, este es el texto. Ahora dígame aquí el texto. ¿Qué quiere saber? Que hoy solo avanzó hasta la 77. Quiero saber si entra el examen Ahorita lo vemos. leyes de flotación y peso aparente de un cuerpo. O directo al tema 5. Ah, ya. A ver, anótense entonces. Ya, ¿no? Esto, por ejemplo, no avanzamos. ¿Ya? Esto, anótense. Para que líquidos, ¿saben qué son líquidos miscibles? ¿No? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tengo agua y aceite? ¿Saben qué pasa o no? Se El separan nomás, aceite no se juntan. flota. Eso, o sea, es importante, pero obviamente eso anote, márquenlo, no vamos a avanzar eso. O sea, no avanzamos eso, como se dice, ¿no? Ya, entonces esto no entra, pero usted lo tiene el texto para esto. Entonces, eso no va a entrar, anótense esto para que no estén estudiando en vano, ¿no? Por eso es importante la asistencia a clases, así de primera mano se enteran, ¿no? O sea, cosas que los que no entraron no se van a enterar y van a leer, pero está bien, digamos. Eso no va a entrar entonces, ¿no? Ya. Esto sí, Arquímedes hicimos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Arquímedes, ¿no? Esto avanzamos, ahí está el barquito, ¿no es cierto? Esto dice, ¿no? Leyes de flotación, eso. Desde ahí hasta el final, hasta el tema 5. Sí, ya, esto no va a entrar leyes de flotación, digamos. Ya que es, fíjense, cuando yo tengo, miren, o sea, tengo 3 líquidos, agua, aceite, gasolina, y qué pasa si me, o sea, me explico, ¿no? Es sencillo, pero no quiero complicarles, ¿no? Eso no va a entrar. El peso aparente, obviamente tampoco, ¿ya? Pero este ejercicio sí pasa que aquí está la teoría, me explico, ¿no? Aquí está la teoría. Este ejercicio, por ejemplo, es parte de lo que vimos, flotación de Arquímedes, por lo tanto, este ejercicio tienen que estudiarlo, me explico, ¿no? Por el orden. El ejercicio va a entrar, ese ejercicio sí. Esto no, porque están 2 líquidos, ¿no? Esto no, fíjense, porque son 2 líquidos, ¿no? ¿Ven, no, jóvenes? Esto no, este ejemplo no. Esto de peso aparente tampoco, ¿bien? Eso serían, ¿anotados, jóvenes, en su texto? Hola, hola. Jóvenes. Sí, gracias. Ya, ¿qué otra consulta tienen ahora? Tenemos que omitir entonces los ejercicios de leyes de flotación, ¿no? Del práctico. Sí, exactamente, leyes de flotación. ¿Bien? O sea, leyes de flotación cuando tengo así varios líquidos, ¿no? ¿Podría explicar las 5 del práctico 4? ¿Cuál? Del práctico 4, el número 5. Ya. ¿Esto de aquí? No, las 5 de conversión de unidades y presión. Ah, la 5, ahorita lo vemos. A ver. Es un tanque esférico. Ya. Voy a hacerle campito ya, aquí abajo. Y arriba también, bien. Y ahora ya. Mejor me bajo abajo del ojo. Ahora ya. Uy, más campito voy a hacerme. Ya, dice, hallar la presión en el fondo de un tanque, dice, ¿no? Que está completamente lleno y es capaz de almacenar 27,000 litros, 26,000 litros, ¿no es cierto? ¿Sí, no? Ya, en MCA, ¿saben qué es MCA, no? O sea, esto es la presión, por si acaso, ¿no? Hallar la presión, dice, aquí lo voy a poner, para que se entienda. Hallar la presión en metros de columna de agua y kilogramos sobre centímetro cuadrado en el fondo de un tanque completamente que es capaz de almacenar 27,000. Si se desea que el tanque sea cúbico, entonces, a ver, vamos a dibujar aquí. ¿Cuál ejemplo? A, B, C, ¿cuál quieren? El B. ¿Cuál? El Sea B. esférico. Ya. Bueno, voy a dejar una esfera, así es el tanque. ¿No? El volumen, ¿cuánto es igual el volumen? ¿Cuánto es el volumen de este tanque? 27,000
Este es el B, voy a poner, ¿no? 27.000 litros o 27 metros cúbicos también, ¿no? 27.000 litros es 27 metros cúbicos ya. Entonces está lleno de agua. Voy a dibujar el agua. Está lleno de agua, fíjense, ¿no? Bueno, no me salió muy bien, pero está lleno de agua, dice, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me pide? Allá la presión dice en el fondo, ¿ya? Para saber el fondo, ¿qué necesito saber? Yo necesito saber la profundidad, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya, si esto es una esfera, el fondo va a ser esto, mire, aquí voy a hacer. Esto va a ser el fondo aquí, ahí, ¿no es cierto? Entonces, eso es H, ¿no es cierto? ¿Cómo calculo H? Si es una esfera, H va a ser igual al diámetro de la esfera, ¿sí o no? ¿No, jóvenes? Entonces, ¿cómo calculo yo H, que viene a ser el diámetro? ¿Cómo calcularía? Aquí voy a poner solución. Inciso B, estamos en inciso B, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? Lo primero que tengo que saber es saber cuánto es diámetro, ¿sí o no? El diámetro que viene a ser la profundidad, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, cálculo del diámetro de la esfera, ¿ya? ¿Cómo se calcula el diámetro de una esfera, ya? Jóvenes, ¿cómo se calcula el diámetro de una esfera? ¿Puedo borrar esto? 27 litros, ¿no? 27 metros cúbicos, voy a borrarlo. Ya sabemos ya que es 27 metros cúbicos. ¿Cómo es el volumen de una esfera? Jóvenes, la ecuación del volumen de una esfera, ¿qué es igual? Jóvenes, Sí, por radio al cuadrado. ese es área. Ese es área. De la ecuación, 4/3 pi al cubo. de la ecuación del volumen de la esfera, ¿a qué es igual el volumen, dijo? 4/3 por pi por radio al cubo. Ya. Entonces aquí despejo yo el radio, ¿no? ¿A qué va a ser igual el radio al cubo? El radio va a ser igual. Este voy a borrarlo. Entonces aquí voy a tener que el radio, ¿a qué va a ser igual? A la raíz cúbica de el volumen sobre esto que estamos multiplicando pasa a dividir, ¿no es cierto? Esto va a ser 4/3 de pi, ¿no? ¿Cuánto sale el radio? El volumen es 27 metros cúbicos, ¿no? ¿Cuánto sale, jóvenes? Ay, perdón, pucha, se borró todo. Control Z, profe. Control Z, pero no eso, no se puede en el... Ah, perdón, gracias. Bien, gracias, no sabía eso ya. Bueno, ¿cuánto sale entonces el radio? Jóvenes. 0,8081. ¿Ah? No creo, a ver, miren, esto es igual.
27 metros cúbicos, ¿no es cierto? Sí, 27 metros cúbicos, dividido entre 4/3 de pi. Y la raíz cúbica no creo que salga. 3,3. 27, así es, ¿no? 27 metros cúbicos. ¿Cuánto sale entonces radio? 3,3. Sí. Por lo tanto, el diámetro aquí va a ser igual. 2 veces radio, ¿no? 6,6 serían, ¿no? Metros. Entonces, H, ¿cuánto es? 6.6 metros. Ahora, ¿cómo calcula, dice, la presión? ¿Cómo se calcula la presión? La presión es igual al peso específico del agua, porque es agua, dice, ¿no es cierto? Multiplicado por la altura, ¿no? Por la profundidad, ¿ya? Entonces la presión va a ser igual. El peso específico del agua, recuerden que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Por 6. ¿Cuánto me da eso? Metros. ¿Cuánto me da eso por 6 metros? 6.000 kilogramos sobre metro cuadrado. Convirtiéndolo a centímetros, ¿cuánto sería? Sería 6 kilogramos sobre centímetro al cuadrado. ¿Sí? Eso es para el inciso B, ¿no? Para los otros incisos, obviamente, tiene que ser diferente. Lo que va a variar es la H, en realidad, ¿ya? En cada inciso, en la profundidad. ¿Ya? Disculpe, yo no entiendo por qué puso 23 en la raíz. 27, dice. ¿Dónde? Perdón, no. A ver, voy Ya, a... 27, Es 27. Esto dice, ¿no? Sí, a mí me sale 1,87. Ay, sí, 27. Sí, sale, puse A ver, vamos a 27. hacer el recálculo, entonces. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto? 1,87 me sale. Ya, 1,87. ¿Algún otro resultado? Es raíz cúbica, ¿no? Sí, raíz cúbica. A ver, voy a dividir 27 dividido entre 4/3. A ver. 27 dividido entre 4 tercios. 6,44 sale, ¿no? Entonces la raíz cúbica de 6,44, ¿cuánto sale? Entonces raíz cúbica de 6,44, ¿no? $1,86 en realidad sale, ¿no? Así es, ¿no? 1,86. Esto es 1,86 entonces metros, ¿no? Por lo tanto, el diámetro, ¿cuánto va a ser? 1,86 por 2, ¿cuánto es? 3, ¿cuánto? 72. 3,6 por decir, ¿no? Entonces esta profundidad es 3,6 y no 6,6, ¿no? Ay, perdón. Es 3,6. Por lo tanto, aquí es 3,6, no 6, ¿no? No sé si está claro, pero como que la metodología más que todo, ¿no? ¿Tienen alguna duda, jóvenes? O sea, yo en el inciso B he dibujado una esfera, ¿no? Y he calculado la profundidad de esa esfera, ¿no? Que es la base, que es el diámetro. Ahora, en el inciso A tienen que dibujar un cubo. Y tienen que ver cuánto es la profundidad de un cubo para 27.000 litros. En el inciso C tienen que hacer un cilindro, ¿no? Un cilindro de 2,5 de metros de alto. Entonces, en el inciso C inclusive ya le está dando la altura, ya 2,5.
Y el inciso D dice, sea de base cuadrada y tenga 4 metros de alto. Entonces, le está dándote en el dato, ¿no? No sé si tiene alguna otra duda, jóvenes. No, ninguna. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? ¿Qué otra consulta tienen, jóvenes? Para sacar la altura en el inciso A, como es cúbico, tendríamos que ver cuánto entra en un cubo los 27.000 litros, ¿no? ¿Cuál inciso? En el A. ¿Ya puedo borrarlo esto o no, jóvenes? ¿O ya? Ah, y ¿Puedo era borrarlo? 27.5, ¿no? En la raíz, en el Sí, denominador. sí, tiene razón, 27,5, sí, tiene toda la razón, 27,5, pero no lo va a hacer variar mucho, ¿no? Sí, sí. Ya, ¿alguna, entonces puedo borrar para ir al inciso A? Sí. Ya voy a borrar entonces. El inciso A dice que, que sea cúbico. ¿Qué es un cubo? Un cubo es algo que tiene ¿cuántos lados iguales, jóvenes? Hola, hola. 6 Jóvenes. lados iguales. O sea, son iguales los 3 lados, ¿no es cierto? ¿Sí o no? O sea, largo, ancho y fondo, ¿no? Por si este es, vamos a suponer que es, no sé, A, este es B, ¿y cuál será C? Esto, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo se calcula? En este caso, ¿cuál será la altura? A ver, ¿quién me puede decir aquí con qué letra está la altura? A ver, o la profundidad. Si está lleno de agua ahí. ¿Cuál será la altura, jóvenes? En este caso, la profundidad. Porque dice en el fondo, dice, ¿no? Jóvenes. Puede ser A. Eso. En este caso, entonces, para este ejercicio, H, al inciso A, voy a tener que H es igual a ¿qué? H es igual a para este ejercicio de aquí. ¿No es cierto? H es igual a. Entonces, en este ejercicio, fíjense, lo que necesito saber es, ¿y cómo calculo A? Con el volumen, o sea, el volumen de un cubo. ¿Cómo se calcula el volumen de un cubo? A por A, ¿no? Como son iguales, es al cubo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y de aquí voy a tener que A es igual a la raíz cúbica del volumen. Entonces es igual a la raíz cúbica de ¿cuánto? 27,5. 27,5 metros cúbicos, ¿no? ¿Cuánto sale eso? 3,01. Es igual a 3,01. Ese es, eso es A y eso viene a ser H, ¿no? La profundidad, ¿ya? ¿No? Entonces, esto es H, que es igual a A. Y es igual a 3,1, dijo, ¿no? 3,01. Eso, y con eso ya calculan la presión. A ver, ¿qué otra duda tienen, jóvenes? Bueno, jóvenes, entonces con eso estamos acabando el avance del curso de verano. Un placer pasar clase con ustedes y obviamente, si tienen alguna duda, podemos aclarar, no sé, el día, a ver, el examen es jueves, no sé si quieren sábado o domingo, algunas dudas podemos repasar y aclarar, digamos.
Mañana ya no hay clase, ¿no? ¿O sí? Ya no sería ya, si estamos acabando ya no, ¿no es cierto? Solamente ya queda de su parte estudiar, como si le estamos dando un buen tiempo por eso, para que estudien y ¿Y les la surjan las nota dudas. cuándo la daría el examen de ayer? Sí, hasta mañana en la tarde yo ya estimo ya tener las notas del segundo parcial. Entonces el día miércoles entraríamos a clase para que nos dé las notas y por si hay alguna duda que no hayamos podido resolver del práctico. Sí, sí, estaría bien así entonces. ¿Les parece? Sí, está bien. Sí. Sí, está bien. Ya, muy bien, jóvenes. Entonces, eso es todo el avance de la materia. Entonces, el miércoles y el jueves. El miércoles voy a decirle la nota. Si puedo antes, le digo más antes, no hay problema. O no quieren saberlo más antes. Sí, más antes. Sería mejor también. Pero yo Vaya. lo decía para que el día miércoles podamos entrar a clases para resolver dudas, pues, ¿no? Por eso lo decía. Claro, claro, claro. No, va a haber dudas el miércoles, sí, aún no hay problema, ¿no? Pero las notas lo voy a decir más antes, ¿no? ¿Te parece así? Sí, 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 sí. Está bien, Mimi, gracias. Bueno, jóvenes, eso es todo por hoy. Nos vemos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, jóvenes.